Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos a Q una vez mu s. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a desentrar más menos el drama, la intriga y sobre todo, la desesperación superíndice 3n que siente Serkan porque al parecer, nuestra querida Ozge no le contesta. Su es. Vamos a analizar cada posible razón superíndice 3n, cada pequeño más menos o detalle que podrá estar detrás de este silencio ensordecedor. Prepúrense para un viaje lleno de teorías, especulaciones y quizás hasta un poco de humor. Antes de que empecemos, como siempre, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. Su apoyo significa el mundo para mu. Bien, ahora entremos en materia. Serkan. Pobre Serkan. Es tú desesperado porque Ozge no le responde. ¿Pero por Q copyright? A Q es donde las cosas se ponen interesantes. Podrán ser mil y una razones, desde las mu-s simples hasta las mu-s complejas. Primero vamos a considerar la posibilidad mu-s sencilla, quizás Ozge simplemente estuvo ocupada. Su copyright que suena obvio pero a veces la respuesta mu-s simple es la correcta. Quizás estuvo en una reunión superíndice 3n importante, grabando una escena crucial, o simplemente disfrutando de un merecido tiempo libre sin su telecopyright fono. Todos necesitamos desconectarnos de vez en cuando, ¿verdad? Asu que antes de saltar a conclusiones dramáticas, debemos darle el beneficio de la duda. Sin embargo, seamos honestos, si Serkan estuvo realmente desesperado, es probable que esta opción superíndice 3n ya la haya descartado. ¿Cuánto tiempo lleva sin responder? ¿Han pasado horas? ¿Días? El tiempo es un factor clave a Q. Si ha pasado un tiempo considerable, entonces es cuando empezamos a sospechar que algo mu-s podrá estar pasando. Digamos que han pasado 24 horas. 24 horas en la era de la comunicación superíndice 3n instantu, nea es una eternidad. Si ambos están acostumbrados a una interacción superíndice 3n constante, este silencio se siente como un abismo. Ahora vayamos a las teorías un poco mu-s jugosas. ¿Podrá haber un malentendido entre ellos? ¿Quizás Serkan dijo o hizo algo que ofendió superíndice 3 a Ozge sin darse cuenta? A veces las palabras pueden ser como dardos envenenados, especialmente en las relaciones. Una pequeña más menos a broma mal interpretada, un comentario fuera de lugar, incluso un emoji equivocado pueden desencadenar una reacción superíndice 3n en cadena. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Asu que Serkan, si estuvieras viendo esto, te recomiendo que repases mentalmente vuestras últimas conversaciones y veas si encuentras algo que podrá haber causado el problema. Piensa en el tono que usaste en los temas que tocaste. ¿Fuiste sarcástico sin querer? ¿Hiciste algún comentario sobre su trabajo que podrá haber sido interpretado como una crítica? Los pequeños más menos os detalles importan. Quizás recuerdes que la noche anterior, hablaste sobre el nuevo proyecto de Ozge y, en un momento de sincera opinión superíndice 3n, le dijiste que dudabas de su viabilidad. Aunque lo dijeras con la mejor intención superíndice 3n, podrá haber tocado una fibra sensible. Otra posibilidad es que haya un problema mayor en la relación superíndice 3n. Quizás haya habido tensiones latentes, desacuerdos sin resolver, o incluso sentimientos no expresados que es tu copyright n saliendo a la superficie ahora. Las relaciones son como jardines, necesitan ser cuidadas y regadas constantemente para que florezcan. Si se descuidan, pueden marchitarse y empezar a mostrar signos de problemas. Si este es el caso, el silencio de Ozge podrá ser un aseo más menos al de que necesita espacio para procesar sus sentimientos y decidir qué copyright hacer. Recordemos aquella discusión superíndice 3n que tuvieron hace unas semanas sobre sus planes de futuro. Serkan siempre ha sido muy ambicioso con su carrera, mientras que Ozge valora mu-s la estabilidad y el tiempo libre. Esa diferencia, aunque no parezca, puede estar carcomiendo la relación superíndice 3n poco a poco. El silencio de Ozge podrá ser una forma de expresar su frustración superíndice 3n ante esa disparidad. Pero esperen, hay mu-s.
No podemos descartar la posibilidad de que haya un tercero en discordia. Su copyright es un cliché copyright, pero a veces la realidad supera la ficción superíndice 3n. Podrá ser que Ozge es tu copyright interesada en otra persona. O que alguien es tu copyright intentando sabotear su relación superíndice 3n con Serkan. Esta es una posibilidad dolorosa, pero debemos considerarla. Los celos, la envidia y la competencia pueden ser fuerzas muy poderosas que pueden destruir incluso las relaciones mu-s su superíndice 3 lidas. Piensa en aquel compau más menos ero de trabajo de Ozge, Denise, que siempre ha mostrado un interu copyright ese evidente en ella. Aunque Serkan confue en Ozge, la constante presencia de Denise podrá estar generando inseguridad. O incluso peor, podrá haber rumores maliciosos circulando sobre Serkan, alimentados por personas envidiosas de su relación superíndice 3n. Por supuesto, también copyright n podrá haber razones completamente externas que es tu copyright n afectando a Ozge. Quizás tenga problemas familiares, presiones laborales, o simplemente es tu copyright lidiando con algo personal que le impida comunicarse con Serkan. A veces, la vida nos pone a prueba de maneras inesperadas, y necesitamos tiempo para recuperarnos y reagruparnos. En estos casos, lo mejor que Serkan puede hacer es ser paciente, comprensivo y ofrecer su apoyo incondicional. Recordemos que la madre de Ozge no ha estado bien de salud últimamente. Quizás haya tenido una recauda y Ozge es tu copyright ocupada cuidando de ella. O tal vez su trabajo la es tu copyright exigiendo mu-s de lo habitual, y no tiene tiempo ni energía para nada mu-s. Ahora pongo monos un poco mu-s creativos. ¿Y si el silencio de Ozge es en realidad una estrategia? Su lo han oído bien. Quizás es tu copyright jugando duro para conseguir, hacia copyright dándosela difícil para ver to realmente le importa a Serkan. Esta táctica puede ser arriesgada, ya que podrá tener el efecto contrario y alejar a Serkan, pero algunas personas creen que es una forma efectiva de mantener el interu copyright ese y el deseo. Quizás Ozge siente que Serkan la da por sentada y quiere poner a prueba su compromiso. O tal vez ha leído algún artículo en una revista femenina que dice que hacérsela difícil aumenta el deseo. Otra teoría interesante es que Ozge es tu copyright preparando una sorpresa para Serkan. Quizás es tu copyright planeando un viaje sorpresa, una fiesta de cumpleaños más menos o incluso una propuesta de matrimonio. En este caso, el silencio será parte del plan para mantener la sorpresa. Si este es el caso, Serkan podrá estar a punto de recibir una agradable sorpresa. Recordemos que el cumpleaños más menos de Serkan es la semana que viene. Quizás Ozge es tu copyright trabajando en algo grande y no quiere que Serkan sospeche nada. Imaginemos la escena, una cena romántica a la luz de las velas, una música suave de fondo, y Ozge arrodillándose para proponerle matrimonio. Serkan se desmayará de la emoción superíndice 3n. Sin embargo, también copyright n debemos considerar la posibilidad de que el telecopyright fono de Ozge simplemente se haya estropeado, o que haya perdido su telecopyright fono, o que no tenga cobertura. A veces la tecnología nos juega malas pasadas, y lo que parece un drama romántico es en realidad un problema tu copyright técnico. Imaginemos a Ozge intentando desesperadamente encender su telecopyright fono, con la batería agotada y sin cargador a la vista. O peor aún, que haya perdido su telecopyright fono en un taxi y es tu copyright tratando de recuperarlo. Cosas así pasan, y a veces la solución superíndice 3n es mucho mu-s sencilla de lo que pensamos. Pero profundicemos aún mu-s podrá ser que Ozge es tu copyright replanteando su futuro con Serkan. Tal vez el silencio no sea un castigo ni una estrategia, sino una profunda reflexión superíndice 3n interna. Quizás es tu copyright evaluando si realmente ve un futuro a largo plazo con Serkan y es tu copyright lidiando con dudas sobre la compatibilidad a largo plazo, los objetivos de vida divergentes, o incluso si la chispa del amor inicial se ha desvanecido. Este tipo de introspección superíndice 3n a menudo requiere aislamiento y silencio para poder escuchar la propia voz interior. Consideremos también copyright n la influencia de sus círculos sociales. ¿Podrán las amigas de Ozge haberle aconsejado que se distanciara un poco de Serkan para evaluar sus sentimientos? A veces las opiniones externas, aunque bien intencionadas, pueden sembrar la duda y llevar a una persona a cuestionar su relación superíndice 3n. O quizás la familia de Ozge no aprueba del todo a Serkan, y ella es tu copyright sintiendo la presión superíndice 3n de complacer a sus seres queridos.
Además, es importante tener en cuenta la personalidad de Ozge. ¿Es una persona que tiende a ser reservada y a necesitar espacio para procesar sus emociones, o es comunicativa y abierta? Si es del primer tipo, es posible que el silencio sea simplemente su forma natural de lidiar con el true copyright o con algún conflicto interno. Entonces, ¿qué copyright deberá hacer Serkan? Bueno, lo primero y importante es mantener la calma. Entrar en pánico y bombardear a Ozge con mensajes no va a solucionar nada, y de hecho podrá empeorar las cosas. En lugar de eso, deberá intentar contactarla a través copyright de otros medios, como llamar a sus amigos o familiares, o intentar verla en persona si es posible. Pero ojo, sin ser intrusivo ni acosador. Un mensaje breve y sincero expresando preocupación superíndice 3N y ofreciendo apoyo es lo ideal. Si no logra contactarla, deberá darle espacio y tiempo. Su copyright que es difícil, especialmente cuando se es desesperado, pero a veces lo mejor que se puede hacer es dar un paso atrás y dejar que la otra persona procese sus sentimientos. Si Ozge necesita espacio, es importante respetarlo. Mientras tanto, Serkan podrá aprovechar este tiempo para reflexionar sobre su propia conducta y preguntarse si hay algo que pueda mejorar en la relación superíndice 3N. Finalmente, Serkan deberá estar preparado para cualquier escenario. Ya sea que Ozge simplemente es tu copyright ocupada, que haya un malentendido, o que haya un problema mayor en la relación superíndice 3N, debe estar dispuesto a afrontar la situación superíndice 3N con madurez y comprensión superíndice 3N. Las relaciones son un trabajo en equipo y requieren esfuerzo, compromiso y comunicación superíndice 3N constante. Si la relación superíndice 3N va a sobrevivir, ambos deben estar dispuestos a enfrentar los problemas de frente y a trabajar juntos para encontrar soluciones. En resumen, hemos explorado un monto superíndice 3N de posibles razones por las que Ozge no le responde a Serkan, desde las lu superíndice 3 gicas y sencillas hasta las dramáticas y conspirativas. La verdad es que nunca sabremos la razón superíndice 3N exacta hasta que Ozge decida hablar, y lo mejor que Serkan puede hacer es mantener la calma, ser paciente y estar preparado para cualquier eventualidad. La clave reside en la comunicación superíndice 3N abierta y honesta, la empatía y el respeto mutuo. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado entretenido. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que es la verdadera razón superíndice 3N por la que Ozge no le responde a Serkan? Dejen sus teorías y comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quizá alguien tenga una experiencia similar y pueda ofrecer algún consejo. La comunidad es un recurso valioso para encontrar perspectivas diferentes y soluciones creativas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor es un misterio que vale la pena descifrar.